Con otros temas relacionados con cifras de un sondeo realizado por el INJUV denominado Percepciones y Opiniones sobre la Violencia en el Pololeo, donde el 61% de los jóvenes encuestados conocen a alguien que ha vivido violencia en una relación de pareja. A pesar de esto, solo el 45% considera violentas las acciones como, por ejemplo, amenazar, empujar o tirarse objetos. Además, el 24% de los encuestados considera que hay situaciones en las cuales los gritos y los insultos hacia las parejas son justificados. A ver, queremos conocer más detalles de esto que obviamente preocupa. Tomamos contacto con la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Loreto Seguiel. Ministra, ¿cómo está? Hola Germán, muy buenos días. Buen día. A ver, yo estaba mirando acá las cifras y la verdad es que son bastante preocupantes. Por ejemplo, que el 78% de los jóvenes ya sepa de insultos, que el 58% reconozca que en el entorno cercano hay golpes, que en el entorno, por ejemplo, uno de cada tres sería por celos. Aquí estamos hablando... Si estamos hablando de jóvenes que van en el proceso de crecimiento, de realizar su identidad, que van a ser adultos, que van a ser parte importante de la sociedad, aquí estamos hablando quizás de un problema bastante serio a futuro, ¿o no? Así es, Germán. Bueno, esto efectivamente muestra que la violencia no es solamente algo que muchas veces se cree es solo contra la mujer, sino que de alguna manera nosotros en Chile tenemos temas culturales importantes. Y entonces en el pololeo también está presente la violencia. En el pololeo, que es en las primeras etapas donde se establecen relaciones entre los jóvenes, es donde también se va construyendo el futuro de relación que incluso se tiene después cuando somos adultos. Por lo tanto, estas cifras lo que hacen es que nos permiten ratificar que lo que hemos hecho como gobierno de no solamente abordar por primera vez o no solamente desde el CERNAM abordar la violencia contra la mujer, sino que por primera vez nos hemos hecho cargo también desde el CERNAM de abordar la violencia en el pololeo. Yo creo que cuando digo que somos el primer gobierno que se ha hecho cargo, lo que me refiero es que de alguna manera es en este gobierno donde por primera vez hemos puesto el tema en la mesa, donde hace pocas, el año pasado hicimos una campaña inédita que fue Tolerancia Cero a la Violencia en el Pololeo, lo trabajamos con Carol Dance, llegamos a muchos jóvenes y entonces desde el CERNAM nos hemos dado cuenta que la violencia no era solo contra la mujer, sino que había que abordarla en distintas etapas y estas cifras ratifican que lo que hemos hecho en forma inédita, porque muchas veces se dijo, ¿por qué el CERNAM trabajando con jóvenes y finalmente el CERNAM solo con mujeres? Pero yo le quiero decir que como gobierno hemos abordado muchas veces los temas de raíz y por eso también no es casualidad que estemos trabajando con el INJUV, porque si uno trabaja en forma coordinada desde el CERNAM con el INJUV que trabaja con jóvenes, entonces vamos logrando políticas públicas mucho más reales, políticas públicas que de verdad llegan al ADN de los problemas, a la raíz de los problemas, y bueno, eso es lo que hoy día estamos construyendo desde el CERNAM, algo especial para los jóvenes y desde los jóvenes. Eso es lo importante de lo que estamos haciendo hoy día. Ministra, ¿y usted cree que en general Chile está al debe desde el punto de vista, porque usted tocó el tema cultural? Si uno empieza a cruzar cifras, por ejemplo, con que más de 1 millón de personas sufre algún tipo de enfermedad de salud mental, en los niveles de estrés, para qué decir, a nivel mundial estamos sumamente altos para ser un país tan pequeño, el nivel de violencia entre los jóvenes, aquí lo estamos viendo plasmado en nuestros estudios, también están aumentándose o se han mantenido, pero claramente hay un tema cultural ahí que no sabemos si es que se está abordando de la manera correcta o si se está abordando en cuánto tiempo más podemos tener resultados. ¿Usted cree que ahí estamos al debe como país en ese tema en particular? Mire, yo creo que indudablemente cuando hablamos de temas culturales es un tremendo desafío, es algo que no se soluciona de la noche a la mañana. Pero yo también le quiero decir, Germán, que como gobierno nos hemos hecho cargo por primera vez del tema cultural. No solamente hemos trabajado la violencia contra la mujer, no solamente hemos trabajado la violencia con los jóvenes, sino que, por ejemplo, hemos ido más allá. Sabiendo que esto es un tema cultural, por primera vez desde el CERNAM, por ejemplo, también estamos haciendo programas para los niños. Tenemos un programa nuevo que se llama Educación Temprana y que estamos llegando, por ejemplo, a los jardines, a los niños de prekinder, de kinder, para enseñarles a ellos qué es violencia, para enseñarles a ellos qué es respeto, porque finalmente son ellos, cuando uno habla de un tema cultural, quienes de mejor forma pueden ir liderando el cambio. Por lo tanto, en ese sentido, decirle que estas cifras, que por supuesto siempre son preocupantes, nos ratifican que al menos como gobierno vamos por buen camino. Yo creo que hoy día, por ejemplo, desde el CERNAM, la encuesta habla de que de alguna manera los jóvenes transmiten que las redes sociales, Facebook, Twitter, son medios no solamente para violencia, sino que
que generan también violencia. Ministra, ¿y qué pasa con estos planes que claramente el que sean implementados es una ayuda? Todo va sumando para que la cosa vaya mejorando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los niveles de desigualdad en términos, por ejemplo, de distribución de ingresos, de igualdad de oportunidades, de niveles de frustración de profesionales que, claro, estudian 4 años, 5 años, se ilusionan y después no tienen trabajo? Ese camino, ¿es un camino que también debe ir de la mano de esto otro y que Chile, en cierto sentido, de a poco ha ido abordando, pero que aún queda? Lo que usted dice es muy cierto. Cuando nos encontramos ante un tema cultural, cuando nos encontramos ante la realidad de estas cifras, indudablemente muchos factores afectan, por ejemplo, la violencia. Creer que la violencia tiene solo una causa o una sola solución es no entender justamente el problema. El problema tiene distintas dimensiones, obviamente el tema de oportunidades, obviamente el tema de desigualdad, y por eso es que como gobierno hemos ido día a día abordando los distintos frentes. Yo creo que cuando uno habla, por ejemplo, en materia laboral, obviamente hoy día las cifras también avalan que de alguna manera vamos por buen camino. Hemos ido generando más oportunidades, hemos generado cifras históricas en el tema de empleo, pero por supuesto en lo que es desigualdad, en las brechas de desigualdad, falta mucho. Importante ahí decir, en este gobierno las brechas de desigualdad han bajado. Lo que pasa es que el desafío es muy grande y por supuesto el panorama que enfrentamos como gobierno al recibir el gobierno era un panorama donde había mucha desigualdad. Por lo tanto, vamos avanzando, pero por supuesto este tipo de sondeos lo que hace es que nos permite ratificar que vamos por buen camino. Por ejemplo, un llamado, Germán, en este tema a los jóvenes. Nosotros tenemos desde el CERNAM una plataforma especial para ellos. Nosotros tenemos una fanpage que es Pololeo sin Violencia, una fanpage que está hecha para los jóvenes, porque los jóvenes se comunican a través de las redes sociales. Las redes sociales es el medio por el cual nosotros también interactuamos con ellos desde el CERNAM y, por ejemplo, contarle ayer en las pautas que tuvimos con un noticiario, hoy día nosotros podemos decir que ya tenemos más de 2.500 nuevos seguidores en la fanpage, por lo tanto los jóvenes responden al llamado, saben que existe esta plataforma y el llamado es a que más jóvenes se sigan sumando porque muchas veces no tienen a quién preguntar, no tienen quien los oriente y para eso está el CERNAM en coordinación y en trabajo conjunto con el INJUV para justamente seguir avanzando en estos temas que, como bien usted dice, queda mucho, pero también creo importante decirlo, hemos avanzado mucho y en este gobierno nos hemos atrevido a tocar temas que nunca habían sido tocados. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.